Pues estaba echando cuentas ahora y esto, a pesar de ser un curso de reporterismo internacional, es muy gallego. Porque veo un gallego por ahí, otro por aquí y Miguel Ángel también. Nada, no voy a hablar prácticamente nada, solo quiero presentar a Miguel Ángel. Es compañero, reportero gráfico de la tele, es amigo desde hace muchos años. Hemos recorrido el mundo unas cuantas veces y ha venido hoy sobre todo porque quiero que os cuente no solo cómo cubrió él, al hilo de lo que hablábamos por la mañana, ¿no?, las guerras balcánicas y esta guerra continua de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Kosovo y demás, sino también un poco el ojo que tiene que tener el reportero gráfico para saber distinguir ese elemento que es el que va a captar la atención y va a explicarlo todo. Os dejo con él, no quiero hablar más porque vamos con retraso, pero somos libres de cambiar el horario como nos apetezca. Y luego ya, cuando termine él, estaremos con Nacho Carretero y le presentaré yo también. Venga, hasta ahora. Bueno, para empezar, soy ya Miguel de la Fuente, llevo 30 y pico años trabajando en televisión española. Desde el principio me cayó la tilde de reportero de guerra, porque empecé nada más, al poquito de empezar en televisión, empecé a cubrir algunos eventos en Sudamérica, con Sendero Luminoso, luego a partir de ahí, o con otros grupos, a partir de ahí me fui a la primera guerra del Golfo, luego hice los Balcanes, empecé con Sarajevo, terminé con Kosovo, mientras tanto hice la toma de Kabul, Afganistán, etc. Es decir, tengo un largo recorrido en conflictos gracias a mi empresa, o sea, todo se lo debo a ella, y a partir de que cierta gente nos fuimos reuniendo porque teníamos ciertas habilidades o nos gustaba este tipo de trabajo. Os pongo esa foto, no para presentarme, sino para que veáis lo que en aquel momento era para mí Sarajevo. Nosotros, la guerra empezó como en abril, me parece, el 5 por ahí, y nosotros estuvimos allí, creo que el 2 de agosto, y estuvimos en agosto y septiembre. Hacía mucho calor. Entonces, mi forma de trabajo era con casco, con chaleco, antibalas y chaleco normal, porque tenía que llevar muchas cosas, y estos son los chalecos y el casco, que es una réplica de aquello que llevábamos aquellos. Los cascos, esto es a modo de anécdota, los cascos son, irlo pasando si queréis, ir cogiéndolo, probarlo si queréis, y los chalecos que llevaban, ahora tenemos esto de press, pero antes no lo llevaban. Pero me gustaría enseñaros esto. Esto es una paca de Kevlar que llevan los chalecos. Eso es para antifragmentación y con esto son antibalas. Pero pasarlo por ahí si queréis. Y lo cuento porque fue un momento que se empezó a estrenar un tipo de guerra diferente para informar. Hasta esa época yo venía de la primera guerra del Golfo, era otra cosa. Para mí, antes hablabais si influía o no influía esta guerra al estar en Europa. Yo creo que lo que más influyó en esta guerra es porque primero nos tocaba de cerca y como que las otras guerras eran más quirúrgicas a base de bombardeos, de aviación, de pepinos muy grandes, mientras que aquí era cuerpo a cuerpo. Y el cuerpo a cuerpo lo veíamos porque podíamos subirnos a la montaña y grabar eso. Por eso estoy en esa foto, porque estaba grabando la guerra en directo, es decir, ¿y por qué no teníamos los sistemas de ahora de poder enviar con una mochila en directo si no lo hubiéramos dado? El pequeño bombardeo que se veía desde ahí, que para nosotros es pequeño porque estamos aquí, eran muertes continuas en barrios de Sarajevo. Esto es un poco a modo de presentación, pero si os digo cómo empezó todo, en aquella época surge a raíz de... En España le dicen a Arturo Pérez Reverte que tiene que ir a cubrir la guerra, no sé exactamente cómo se lo dijeron, el caso que nos formamos un equipo para cubrir. Lo primero, que era un poco que preguntabais antes también, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué se hace al principio? Pues lo primero es saber quiénes están allí, que nos den la posibilidad en aquella época que nosotros no teníamos independencia de envíos y de edición, teníamos que saber quiénes están allí para podernos dar el sistema de envíos a las imágenes que nosotros tenemos y el sistema de edición a las imágenes que tenemos. Entonces, sabíamos que EBU, que es la Asociación de Televisiones Europeas, tenía una oficina allí, que la habían montado precisamente en el momento del cerco a Sarajevo, en la televisión de Sarajevo.
y la televisión de Sarajevo tenía la capacidad de poder dar directos porque estaba funcionando. La televisión de Sarajevo creo que funcionó siempre porque era un búnker que estaba en una esquina de Sarajevo y por mucho que la bombardeaban era un búnker tremendo y era imposible acabar con ella. Y tenía dentro unos estudios donde se podían hacer directos. En aquella época se hacían directos en las televisiones porque no había otro sistema, no había internet, no había wifi, no había las posibilidades que ahora hay. Entonces, la misión, de alguna manera, era ir a Sarajevo, pero no ir a Sarajevo, sino ir a Sarajevo a enviar y a poder grabar imágenes para que nosotros las viéramos. Entonces, nosotros lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza, ¿a qué vamos? Vamos para poder trabajar, no estar allí un periodista o varios periodistas como estábamos, si no podías no grabar, si no podías enviar, no eres nadie. Si no tienes una cámara, no eres nadie, para las televisiones en concreto. Y decidimos irnos. Las posibilidades de ir en aquel momento, como os han contado antes, era ir a Zagreb, bajarnos a la costa adriática, cruzar la costa adriática. En aquel momento los croatas tenían una pequeña escaramuza justo en la costa, entonces te obligaban a coger un ferry para hasta llegar a Split, y una vez que llegabas a Split subías al norte a través de las montañas. Previamente habías alquilado un coche en Zagreb, que era un coche en una agencia de viaje. Por supuesto no le decías que ibas a la guerra, te llevabas el coche. Por supuesto, cuando volvías de la guerra, devolvías un coche que todo el mundo sabía que venía de la guerra, y por supuesto a las compañías le solían meter una multa importante. Pero estos son muchas anécdotas seguidas que tenías que, bueno, desde Split hacia el norte tuvimos que ir en coche atravesando las montañas. La traductora que venía con nosotros y que hacía también de guía, que había estado en la primera parte de la guerra en Vukovar, también con nosotros, con Televisión Española, dijo que sí, que nos acompañaba, pero que nos acompañaba hasta Split porque ella formaba parte de los croatas. Entonces no quería meterse dentro porque sabía que íbamos a tener que atravesar las líneas serbias y ella no podía venir con nosotros. Entonces se volvió a su sitio y nosotros cruzamos las montañas solos hasta llegar a la primera parte serbia, que nos dejaron pasar, burlándose un poco de nosotros, diciendo, periodistas, no sé qué, nos dejaron pasar, tuvimos que pasar la parte croata y ya nos vimos en Sarajevo. Os lo cuento todo un poco muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero una vez que llegas a Sarajevo, lo que os preguntaréis todo es decir, bueno, estoy aquí y ¿qué hago? Pues lo que os conté antes previo era, nosotros sabemos que en la televisión de Sarajevo teníamos las posibilidades de servicio y lo primero es establecer las posibilidades de envío porque si no, no eres nadie. Entonces vamos a la televisión de Sarajevo, buscamos a quién nos puede dar servicio, contratamos con ello y a partir de ahí ya podemos hacer otro tipo de vida. Pero lo primero fue llegar allí. Una vez que llegamos allí, establecimos el contacto con los de EBU, que era la agencia que estaba allí, y normalmente todas las televisiones envían sus imágenes como media hora antes de sus informativos. La televisión española tiene a las 3 de la tarde, pues el envío hay que hacerlo entre 2 y 20, 10 minutos, una franja de 10 minutos, entre 2 y 20, 2 y media, para que tengan media hora, para que puedan utilizar el vídeo donde lo quieran y lo coloquen en la parte del telediario donde ellos quieran. Ese es el margen. Teníamos una hora de más allí, con lo cual nos beneficiaba, es decir, nosotros podíamos seguir trabajando hasta las 3 y media, que eran las 2 y media aquí en España. En todo caso, ese era el beneficio, pero también teníamos que contar que desde a las 2 y 20 que teníamos que estar allí, también teníamos que editar, es decir, una hora antes teníamos que estar en la televisión para primero editar, una vez editado, hacer el envío en esos 10 minutos, repitiéndolo 2 o 3 veces y ya lo tenían allí. Eso a mediodía. Y por la noche pasaba lo mismo con el telediario de las 9. Entonces teníamos que contratar franja de satélite y franja de envío. Una vez que ya lo habíamos contratado y hablábamos con la televisión que tenía la posibilidad de dejarnos alguna vez un estudio que en caso que pasara algo más grave y entrar en un directo y que nos dijeron que sí, siempre y cuando al día anterior lo encargáramos, pues ya con eso teníamos solucionado el trabajo. A partir de ahí teníamos que solucionar la vida personal, que era establecernos en un sitio. No teníamos claro qué hoteles, no hacían reservas por teléfono, pero a empezar no había teléfono. Bueno, sí había un teléfono, que nosotros llevábamos un teléfono móvil. La primera vez que yo creo que Televisión Española llevaba un teléfono móvil, 2 maletas. Una maleta la abrías y salía un paraguas que buscabas el nivel de azimut del satélite, lo dejabas establecido y con un cable lo llevabas a otra maleta que la dejabas encendido y a los 45 minutos podías hacer una llamada de teléfono.
Y eso es lo que hacíamos. Por la mañana, normalmente a primera hora, nos íbamos allí, dejábamos encendido, nos íbamos a trabajar y ya cuando veníamos ya sabíamos que podíamos llamar por teléfono. Bueno, una vez que establecimos el contacto con la televisión y los contratos, teníamos que ir a buscar el hotel. En otros países me ha pasado que he tenido que ir a buscar el hotel antes que la televisión, porque las necesidades son diferentes en cada momento. Pero allí, lo primero, la necesidad era establecer contacto con otros medios para poder tener el servicio completo. Teníamos que ir al hotel. El hotel sabíamos que era al otro lado de la ciudad, pero nosotros llevábamos unos planos de Sarajevo, pero claro, no hay guardia a quien preguntar, ni gente en la calle, porque la gente en la calle no estaba en la calle, estaba dentro de los edificios por los francotiradores, precisamente. Y sabíamos que teníamos que cruzar la ciudad hasta llegar al Hotel Holiday Inn, que por cierto estaba lleno de agujeros. Bueno, pues de camino para allá, nosotros tranquilamente decíamos, joder, poco tráfico, parece que estamos en pandemia. No era la pandemia precisamente, porque en la zona que fuimos cruzando fue la famosa Sniper Avenue, que muchos años después fue reconocida con ese nombre. Pero la cruzamos el primer día y tuvimos la suerte del novato o del tonto, que llega a un sitio y no sabe a dónde ir. Y vimos que en la parte frontal del hotel había como unos mazacotes de hormigón, dijimos, pues por aquí no se puede entrar. Nos metimos por el lateral con tan buena suerte que nadie disparó, pero nada más bajar del coche y nos metimos dentro del hotel, nos dicen otros periodistas, ¿pero qué hacéis? Y digo, no, pues que venimos a buscar una habitación. ¿Y por dónde venís? No, venimos por ahí. Pero si por ahí no se puede venir. Bueno, fue una de las pocas veces que atravesamos la avenida de francotiradores. La televisión estaba en una esquina, el hotel, el Holiday Inn estaba a la otra, y todos los días y las noches, todas las mañanas y las noches, a las 3 y a las 9 que teníamos que estar allí, por supuesto a las 9 se hacía de noche, luces no podías poner en el coche porque era una diana perfecta, entonces íbamos sin luces atravesando las calles que rodeaban Sarajevo hasta llegar al hotel. Llegamos al hotel, conseguimos unas habitaciones, las que nos dieron. Yo tenía mi habitación con cristales rotos, los bombardeos eran habituales allí y de vez en cuando pues, había tiros y de la cama no fue ni una, ni dos, ni tres veces que yo me eché al suelo por la noche y no era porque tenía miedo, evidentemente. Pero así es como establecemos el primer día de trabajo. Y a partir del primer día de trabajo, ¿qué es lo que viene después? Es decir, ¿qué hacemos de trabajo? Bueno, como no teníamos muy clara la idea, nos fuimos a desayunar al día siguiente. Entonces, como anécdota, os traigo aquí un par de vídeos. Voy a poneros uno nada más porque... Bueno, este no es, un segundo. ¿Dónde está? Bueno, no puedo tenerlo aquí. ¿Tenéis sonido? Sí. Vale, va para allá. Por las mañanas ibas a desayunar y te encontrabas estos vídeos que a la vez que veías estos vídeos estabas viendo las Olimpiadas de Barcelona y veías también la Expo de Barcelona. Este era un poco el ambiente que había. Está rodado en medio de la guerra, está rodado por las fuerzas especiales, que son estas, y creo que sacan una tanqueta, y de esas tanquetas había dos en todo Sarajevo cercano. Ako se zlo dogodi, ako me naša spogodi, ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Jer ja sam vojnik sreće,
plače. Možeš mi ubiti ljeto, al živjeće proljeće. Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi, ne plači na lice tak svijet, da ovaj grad nije uvijek svijet. Ne Este es el plači barrio antiguo de Sarajevo, el casco antiguo. ovaj grad nije uvijek svijet. Pucaj, ne možeš mi ništa, ja sam ko svemir velik. Pucaj, 100 300, Pucha significa dispara. ovo je srce čelik. Jer ja sam bojnik sreće, mene metak neće. Možeš mi ubiti ljeto, al živjeće proljeće. Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi, ne plači na lice stavi svijet, za ovaj grad nije umrijeti grijeh. Ne plači na lice stavi svijet, za ovaj grad nije umrijeti grijeh. O, ne plači na lice stavi svijet, za ovaj grad nije umrijeti grijeh. O, ne plači na lice stavi svijet, za ovaj grad nije umrijeti grijeh. Ne plači. Como veis, de calzado tampoco andaba muy bien, porque bueno, pues estos eran los más especiales y era un poco el ambiente que se respiraba en las mañanas del hotel donde estábamos todos los periodistas y en todas las casas de Sarajevo que podían recibir la televisión local. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Después de ver los vídeos, evidentemente que es una cosa anecdótica, fuimos a buscar un fixer que necesitábamos porque no llevábamos. A través de los periodistas, que eso es lo que normalmente se hace, ¿no? A través de los periodistas que allí hay, algunos de los periodistas se iban, algunos entraban, entonces siempre hay un movimiento constante de periodistas, también hay un movimiento constante de fixer y de posibilidades de contratar a un buen traductor. Así fue, nosotros tuvimos la casualidad de contratar a uno que creo que fue muy bueno, para nosotros nos fue muy bien con él, era un antiguo ingeniero, estudiante, acababa de terminar la carrera y estuvo con nosotros, incluso salió con nosotros cuando nos fuimos 2 meses más tarde del país y creo que ahora está viviendo en Suecia, después de aquello creo que nunca más volvió, pero hace ya años que no sé de él. Y eso era un poco el compromiso. Una vez que ya tienes el fixer, tienes que establecer, bueno, pues, ¿qué haces el primer día? La pregunta es esta. Vosotros no sé si tendréis la respuesta, pero lo primero es salir a la calle, coger el coche e irte a dar una vuelta por la ciudad. Y a partir de eso es lo que, bueno, Arturo Pérez Reverte en sus libros le llama ir de shopping por las guerras, es decir, ir a buscar noticias a la calle, recorrer los barrios, recorrer la zona antigua y por ahí siempre durante ese tiempo algo salía. Es decir, algo salía como que un día salíamos, había humo negro, nos fuimos a las 9 de la mañana y decir, joder, pues ahí acaban de tirar uno, porque era constante el bombardeo, las granadas de proyectiles de obuses y de morteros llegaban constantemente. Pues íbamos hacia ese humo negro, llegamos allí sin saberlo, estaba ardiendo la biblioteca de Sarajevo, lo que luego Gervasio convirtió en un gran trabajo. Pero en aquel momento tenemos las primeras imágenes sacando por la ventana 3 o 4 libros y tengo el vídeo aquí, pero voy avanzando un poquito más. El recorrer la ciudad era importante, pero es que también era importante ir a un hospital. Nos íbamos también al hospital y en el hospital veíamos la cantidad de heridos y te quedabas un rato y no paraban de aparecer coches, sobre todo hacia, no sé qué pasaba a la hora del mediodía, que llegaban más y eran heridos, muertos, entonces hablabas con los médicos, veías y ahí sacabas información. Después, ya que estábamos allí, pues nos acercábamos a la morgue y en la morgue normalmente solíamos ir por la tarde para contar
o para que nos contaran la cantidad de muertos que allí había, y ya de paso también los veíamos nosotros en el estado en que estaban, de descomposición algunos, por no poderlos llevar a otro sitio o por no poderlos enterrar, porque ya llegaba un momento que tampoco había cementerio, que tuvieron que añadir el campo de fútbol, no sé si os acordáis vosotros, que tuvieron que añadir como cementerio. También era un sitio a visitar todos los días, el cementerio. Y al igual que el cementerio, pues nos íbamos también a otro hospital infantil que allí hubo, donde iba sacando más o menos historias, porque nosotros somos una televisión y nos nutrimos de imagen. Entonces, necesitábamos tener un poquito de todo. También necesitábamos tener un poquito de, aparte de los bombardeos que nos sucedían a menudo, ir al conflicto en sí, a la primera línea, y cada viernes, normalmente creo que lo hacíamos los viernes, nos subíamos o a alguna montaña. Esta montaña estaba protegida, si os acordáis, donde estaba la televisión de Sarajevo, había un pirulí, como el pirulí que tenemos aquí, pero era una bola que bombardeaba muy a menudo. Nosotros nos subíamos un poquito en el lateral de la montaña y llegábamos hasta ahí y podíamos grabar esas imágenes que nos permitían también cubrir parte de la información del telediario, al igual que allá al fondo, no se ve ahora, pero en algún momento de los vídeos que os voy a enseñar, veréis aviones saliendo, que eran los aviones que aterrizaban, los únicos que aterrizaban y despegaban de la ONU, que aterrizaban y despegaban ahí. Bueno, pues este era un poco el ritmo de trabajo, que íbamos de un sitio a otro. Íbamos buscando las colas del agua también, las colas, gente que iba con sus garrafas por la calle, porque la gente, una vez que sale a las 9 de la mañana, salía con bolsas y iba a buscar comida. Y eso era un poco el seguimiento del día a día, sin necesidad de buscar mucho más y de profundizar mucho más. Tenías muchas historias todos los días que contar porque surgían ahí. Yo creo que era una pregunta que hacíais antes como muy importante: ¿qué haces cuando llegas allí? Pues ahí lo tienes muchos sitios a los que recorrer y muchas historias que puedes ir sacando de cada una. Si luego de cada sitio donde vas te paras con ellos y buscas historias dentro de ellos, encuentras verdaderas historias. Las colas del agua, las colas de pan, el mercado central, que lo recorríamos muy a menudo, incluso para comprar para nosotros alimento, porque aunque en el hotel estábamos a 4 meses del cerco de Sarajevo, todavía tenían, incluso yo he llegado a tomar helado en el hotel durante aquella época, tenían bastante de todo. Ya empezaban a escasear en la ciudad productos, y en el mercado se sabía qué productos faltaban porque no llegaban al mercado, y la gente iba al mercado a comprar. Y cuando ya no los veía, cuando ya no había mercado, ya salían con las bolsas e iban pues a buscarse la vida por las calles, porque todo el mundo allí se está buscando la vida, al igual que ellos, nosotros. Y nosotros incluso nos encargaron que hiciéramos también una pieza de periodistas en guerra. Entonces, poco a poco, según íbamos rodando piezas, íbamos grabando algunas imágenes de periodistas, y hicimos una pieza que la llamamos La Tribu, del Holiday Inn, y fue esta, donde el señor Armada creo que también sale. Bueno, Actua Films era la productora que trabajaba para EBU. Como veis, siempre empezábamos con una cuenta atrás cuando no era el mundo digital. Trabajábamos una cámara parecida a esa, que es la que llevo ahí, pero con cinta, ¿no? Estas son con tarjeta. Sonido, espera. Un segundo, porque esto tengo que abrirlo con otra cosa. Creo que ahora sí. Joder. ¿No es lo tuyo? Mujer. Ordenadores forman la tribu extravagante de los enviados especiales. Esperen usted comer los 10 segundos.
Jovan, J-O-V-A-N, Jivac, D-J-I-V-A-C, passe le plus clair de son temps à combattre les conséquences. Estos hombres y mujeres, con sus extraños artilugios de comunicación, cámaras, parábolas y ordenadores, forman la tribu extravagante de los enviados especiales. Son los reporteros de las principales cadenas de televisión, radio, fotonoticias y diarios del mundo. Redactores, cámaras, sonidos, técnicos, productores, fotógrafos, se conocen casi todos unos a otros de otras guerras, de otras geografías de la catástrofe. Aquí se ayudan o compiten entre sí despiadadamente según las circunstancias. Suelen pertenecer a una de las llamadas 3Ds, desequilibrados, divorciados o dipsómanos, pero son quienes hacen posible que ustedes vean o conozcan las imágenes de esta guerra. Yo creo que esta es una guerra para gente con experiencia. No lo que esperan es que te caiga un bombazo y te destroce. Es una sucia guerra. La sensación que tienes es que es una ratonera. Por la locura. Bueno, en Sarajevo se pasa mucho miedo. Sufrimiento, bombardeo, sangre. Cuando sales del hotel no sabes si volverás. 30 de ellos han muerto ya en la antigua Yugoslavia y los heridos en Sarajevo, uno cada 5 o 6 días, han dejado de contarse. Duermen en un hotel lleno de agujeros donde de vez en cuando caen bombas. Objetivo codiciado por los francotiradores, aquí viven en continuo movimiento. Cruzan las calles corriendo, se quitan el miedo con whisky y el insomnio con Valium. Y todos ellos están de acuerdo en que es necesario ser muy estúpido para trabajar en Sarajevo. Bueno, es un poco novelado, como habéis visto, pero en el fondo es un trabajo que nos habían pedido también sobre periodistas y allí lo hicimos. Y al igual que esto, íbamos haciendo todos los días un poquito de imagen de todo y al final hicimos una selección de imágenes que quiero que la veáis para que completo aquí. A ver, voy a meter. Está un poco desordenado esto. Esto es una cuenta atrás de 4 que habíamos por ahí. Esto lo pusimos en la música porque al final ¿Tienes eso? Sí. Step forward and it's back to go.
diamond in your waistcoat. Everything changing, baby, when I so maybe good time before I say goodbye. Sometimes you're the wind machine, sometimes you're the love. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're falling in love. Sometimes you're slugger, baby. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're gonna lose it all. Sometimes you're the wind machine. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're falling in love. Sometimes you're the living slugger, baby. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're gonna lose it all. Pues aquí veréis una especie de selección de todo lo que más o menos hicimos allí. Todo esto era parte de todas las imágenes que enviamos. Enviamos 2 meses y pico de telediarios a las 3 y de telediarios a las 9. Aquí había desde colas de pan, colas de agua, había un montón de cosas que todos los días íbamos sacando. Si queréis hacer alguna pregunta al respecto, si no, sigo pasando hasta enseñaros ahora lo que quería mira. Sí. La pieza que hemos visto antes, ¿crees que a día de hoy sería emitible esa pieza? ¿Cuál? ¿La de los periodistas? Sí. Seguramente no. Era una época que se hacía de otra manera las cosas y aquello hicimos una pieza más larga y lo dijimos que iba a ser una pieza más larga, pero es cierto que en aquel momento Arturo no era famoso por aquella época. Quiero decir que ahora a lo mejor él se podría poner un poco más por ser famoso, pero en aquella época no era un tío famoso y nadie tampoco se metió con lo que él hacía o no hacía allí. Lo que mandaba era lo que estaba pasando, con lo cual... Pero ya no por lo que mandaba, sino por el texto. No sé si alguien podría haberle dicho algo, es posible que sí, pero tampoco creo yo que él... Ahora seguramente resaltaría más haberla hecho en tercera persona. Porque él habla siempre en tercera persona, sí. Aunque entendemos que está hablando en primera persona, porque está contando su historia. Hoy por hoy, seguramente la inmensa mayoría de los enviados especiales la harían en primera persona. Es fácil. De hecho, el libro Territorio de Comanche también va en tercera persona, era un hábito también bastante frecuente de él. Esto es parte de la película y donde... No sé si se oye. ¿No tiene? Sí. Hay que joderse, ¿eh? Este no fallaba nunca. Ese nos va a servir de conejillo de indias.
Así que esto es lo que le gustaba tanto a Helda. Se parece a Sex Symbol. Ese era un amigo nuestro. Lo grabamos antes y después de que pisara una mina tras no verlo. ¿De verdad puedes distinguir uno de otro? Todos son iguales. Eras muy guapo, Sex Symbol. Ya no eres nada. Me estabas preparando, ¿no? Listo. Estas ruinas que hay a mis espaldas fueron una vez casas. Estas casas fueron una vez pertenecientes a... No sé si viste la película. Bueno, ella acaba de llegar a Sarajevo como actriz, como especial, como una periodista especial. Ellos llevaban un rato trabajando ahí y empieza a hacer los directos y no le salen. Los directos, las entradillas. Este era el barrio, una vez. Ahora que lo dejemos, están cayendo las baterías. No se oye. ¿Por qué no hace la crónica en el estudio? Y este era nuestro ambiente, ¿no? Pues es del... ¿Me podía hacer una entradilla? No te preocupes, habrá mejores ocasiones. No vale nada de lo que hemos hecho. El pato antiguo Yugoslavia desde hace meses. Joder. Rodea... Happening. ¿No tienes otro cable? Wait. ¿Tienes otro mini jack? Echar un ojo a esto. Esto viene de Sarajevo, irlo pasando y son... Luego sería sobre todo imágenes como las hemos visto después, con tantos miembros cortados, tanta sangre, tan horrendas, se darían en los telediarios como se daban entonces. Y eso es una de las razones, que las hablábamos esta mañana, ¿no?, de lecciones aprendidas de la cobertura de la guerra de los Balcanes, que nos pueden servir para ahora. La sociedad ha cambiado. Yo creo que ahora la sociedad es mucho más vulnerable a la hora de recibir esas imágenes, o por lo menos en los medios se considera que son más vulnerables. Ahora también es una falta de sensibilidad a la hora de contar las guerras, porque las guerras es eso. Querer contarlas de otra manera, pues sea más rápido. No tienes otro mini jack. ¿Qué te pones para mí? La realidad, la gente no se está enterando de lo que de verdad está pasando. Entonces, que a la sociedad la hemos anestesiado en cierto modo a la hora de conocer la realidad de la guerra, y eso ha hecho que entendamos, sobre todo en los medios, y dar imágenes de esas es poner una situación demasiado violenta a la sociedad, porque yo creo que lo que hay que hacer es tener a una sociedad educada para entender que esa es la realidad de la guerra, no es un programa. Pero el paso de los años nos ha llevado a que sobre todo los responsables de los medios, que en la mayor parte de los casos no han ido nunca a lugares como este, crean que a lo mejor perder 2 puntos de audiencia si das imágenes de esas, porque te revuelve el estómago a la hora de la cena, no es conveniente. Y en eso yo creo que ha habido una evolución, una involución. He de decir que, y está estudiado, que en aquella época el minuto de oro lo tenía Arturo Pérez Reverte todos los días con el telediario, porque esto sí llamaba la atención. En aquel momento sé que todo el mundo estaba esperando, bueno, todo el mundo, la gente que veía el telediario estaba esperando esta crónica. No sé hasta qué punto hoy pasaría lo mismo. Es posible que no, que ya a día de hoy la gente está más de vuelta de estas cosas y quiera ver menos esto, pero eso ya es un debate donde yo no me quiero meter. Sigo enseñándoos esto. Podía hacer una entradilla. No te preocupes. Se van al estudio y tienen que hacer un directo. Sí, la mujer y el niño no estaban. Se sigue sin escuchar. El infierno ocupa toda la antigua Yugoslavia desde hace meses. Las ciudades están siendo sistemáticamente masacradas.
Estas imágenes corresponden al barrio que rodea el aeropuerto de Sarajevo. Ahora cerrado los sitios. What's happening? An air attack. Blackout. Hay un bombardeo, hay un apagón en ese momento y ella se queda sin poder seguir enviando la crónica. Entonces, están esperando. I'm afraid you won't be able to do it anymore. Ya no hay luz, ya no se puede hacer, pero la luz al cabo de 5 minutos vuelve otra vez, pero ya estamos en otra franja horaria. Es decir, ya le corresponde al siguiente el turno. ¿Tonto? Oui, si Coran revient tout de suite. Sinon, moi aussi, je vais perdre mon temps de connexion satellite. Mais il faut que je me voie ces chroniques maintenant. Sans courant, ça me paraît difficile. Tu peux me laisser emprunter ton temps? J'en ai pas beaucoup, moi non plus. Ah, Tu vas m'en laisser, oui ou non? à la guerre comme à la guerre, ma jolie. Total, que no le deja el tiempo. Se queda sin crónica, se queda sin poder enviar esa crónica. Es un hijo de puta. Tú habrías hecho lo mismo. Estás muy equivocado. Él es un hijo de puta, yo no. Yo no tendría huevos para decir eso de mí. Pero esto es muy real, ¿no? Yo he tenido estas peleas, y con José Antonio, con otras televisiones, las hemos tenido muy fuertes por pillar nuestro momento de satélite que otros tenían ocupado y nos lo estaban comiendo. Entonces ella en la película ve las imágenes esas, que son las imágenes reales que os acabo de enseñar hace un momento. Y este sería el bar del Holiday Inn, que yo creo que es el Holiday Inn. O sea que los de que se te habían caído era una trola. En esta la primera vas a estar tú. No se entiende, ¿no? En tu mochila hay baterías cargadas. Vamos a parar. Bueno, nada, tienen ahí una conversación. Uno le dice al otro, pero tú tenías baterías, el otro le dice, y tú también tenías más baterías en la mochila. Es decir, no quisieron ayudar a la chica que venía. Es decir, se establece en todos este tipo de conflictos entre colegas y no colegas una competencia que es muy desleal, sobre todo en el mundo de las televisiones, por competir, sobre todo en aquella época que no teníamos posibilidad de wifi o internet. A día de hoy, ¿cómo se cubren? Yo a día de hoy sé que se están cubriendo de otra manera y con todos mis respetos yo estoy un poco retirado y no me apetece mucho hacer estas cosas, pero ¿por qué? Porque entre otras cosas he visto como agencias importantes mundiales le dan una cámara que cuesta $300 a un chaval de 14 años y le dice, vete al primer bombardeo que surja, hazte unas imágenes y me las traes aquí y te vamos a dar $100 más. Y de eso nos estamos nutriendo todos los espectadores en los informativos. Y como ha cambiado tanto a día de hoy, yo soy un poco pesimista en ese sentido de que podamos volver a cubrir conflictos de la manera en que los cubríamos antes. Porque antes de alguna manera me dices tú si se podría emitir eso hoy. No sé si se podría emitir eso hoy, pero esto estaba pasando allí. Y esto lo emitimos en aquella época. Y esto lo vio la gente. Que a día de hoy seremos todos muy sensibles o nos la cogemos con papel de fumar y no queremos mostrarlo. Pues no lo querremos mostrar, pero la realidad es que si te vas a países donde hoy se están dando guerra, es decir, Siria, siguen pasando estas cosas, que ya no las damos en las televisiones, que no las estamos viendo como espectadores, pero siguen pasando estas cosas. Ya creo que tú eres de Colombia, en Colombia están pasando cosas de estas similares, no llevados al punto de la guerra, pero que ni siquiera interesa que la gente las vea, porque ni siquiera cuando encendemos la televisión queremos verlas. Entonces, pero es un debate que va más allá de
de lo que, bueno, en concreto yo vengo a contaros. Y sí me gustaría, tengo ahora un informe semanal para enseñaros que lo hicimos allí, que es un poco el compendio de todas las informaciones que hicimos allí. Mientras tanto, si alguien queréis preguntar algo, yo voy preparando. A ver si conseguimos ver el informe semanal bien, vamos. Empieza aquí. Mientras el año 1992 fue en todo el mundo el año de las Olimpiadas y el año de la Exposición Universal de Sevilla, en los Balcanes, en Bosnia y en especial en el símbolo que supone su capital, Sarajevo, 1992 fue el año de la Exposición Universal de la Infamia. Ante la irresolución y los titubeos de Naciones Unidas y los gobiernos europeos, mientras en los gabinetes de las cancillerías se formulaban condenas verbales, duros comunicados sobre el papel y se decretaban embargos nunca aplicados con el rigor necesario, los generales serbios y el gobierno de Belgrado ponían a sangre y fuego Bosnia, un estado reconocido por la comunidad internacional, del mismo modo que durante el año pasado consumaron sus designios de anexión con parte de la Croacia independiente. No puede decirse esta vez que el conflicto bosnio fuese una guerra que no se viera venir. Durante mucho tiempo, las presiones de los ultranacionalistas de Belgrado y la camarilla militar que los representa al frente de la potente máquina militar remanente de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito fueron sentando las bases para la intervención en Bosnia. Se trataba de encender sobre el terreno una guerra cuidadosamente planificada en los laboratorios militares de Belgrado. Una estrategia letal que contaba de antemano con la pasividad y la irresolución occidentales y de Naciones Unidas como principales aliados. En realidad, la guerra de los Balcanes, sobre todo en su modalidad bosnia, es un claro ejemplo de cómo puede manipularse la conciencia de una nación, agitando fantasmas nacionalistas e intereses bastardos hasta conseguir enfrentar entre sí a ciudadanos que nunca desearon la guerra, vecinos contra vecinos, incluso miembros de una familia contra padres, hijos y hermanos. Durante muchos siglos, Yugoslavia en general y Bosnia en concreto fueron el limes, la frontera del Imperio Austrohúngaro de una parte y del Imperio Turco de la otra. Fueron siglos de guerra de dura escuela, siglos de matanzas, degollinas y represalias que dejaron en la memoria histórica de unos y de otros ciertos métodos crueles, no pocos traumas y recuerdos hostiles difíciles de borrar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la utilización por uno y otro bando de las diferencias históricas, ahondaron esas heridas. Fue la política de homogeneización emprendida por el mariscal Tito con matrimonios mixtos y el favorecimiento de la dispersión étnica para evitar el mantenimiento de zonas o cantones, lo que hizo posible durante casi 50 años establecer altos niveles de convivencia. Y esa convivencia, ese vivir en paz de las comunidades croata, serbia, musulmana y hebrea, era el principal obstáculo que los cerebros del ultranacionalismo serbio debían romper para lograr su proyecto de una gran Serbia tras la fragmentación de la antigua Yugoslavia y el surgimiento de los nacionalismos en la Europa del Este. Pocas veces en la historia, y nunca con tal envergadura desde la propaganda nazi, en la Segunda Guerra Mundial, Europa ha asistido a una operación tan fría y calculada de intoxicación nacional, de manipulación de la memoria histórica y de las conciencias. Todos los bandos ahora enfrentados en el conflicto que destroza Bosnia supieron desde el principio las intenciones de los militares de Belgrado. Y aún así, prisioneros de los acontecimientos, se vieron empujados unos y otros contra su voluntad a empuñar las armas, empujados a la barbarie, a la matanza, a la represalia. Agitando los viejos fantasmas, los militares serbios, con el ejército en su mano, alzaron en armas a las milicias irregulares, los chetniks, utilizándolas como punta de lanza, como mano de obra para el trabajo sucio. La táctica es estremecedora de puro simple. Se trataba de vaciar de población no serbia las regiones a conquistar, como ya se hizo en Croacia el pasado año. La proporción étnica en Bosnia era, grosso modo, una cuarta parte de serbios, otro tanto de croatas y casi las 2/4 partes de musulmanes. Pero se trataba de que los serbios controlasen mucho más, el 60 o 70% del territorio. Para ello entraban primero en acción los irregulares chetniks, degollando y aterrorizando a los vecinos no serbios de las zonas a conquistar. Luego llegaba el turno del ejército con cerco y bombardeo, artillería, tanques y aviación.
La tarea era fácil, pues el inoportuno embargo internacional contra todos los bandos en conflicto dejaba a Serbia con un arsenal y, primero a croatas como luego a bosnios, sin medios para defenderse. Finalmente, los que no habían muerto o habían huido eran exterminados en el ataque final. De esta forma, con una política de genocidio sistemático, con inmensos campos de concentración que rozan el exterminio, comprobados por Naciones Unidas, con fosas comunes adyacentes a cada pueblo y cada ciudad conquistada, con cientos de miles de fugitivos y refugiados, Serbia ha conseguido controlar ya los territorios ambicionados, el 60% de Bosnia, y ofrece tácitamente a Croacia otro 30% para hacerse perdonar la porción de territorio croata arrebatada el pasado año. En el restante 10% del país se hacinan los refugiados y los restos del maltrecho Estado bosnio, con las ciudades cercadas, entre ellas la capital, Sarajevo, donde los serbios, croatas, musulmanes y judíos que aún desean seguir siendo bosnios y vivir en paz y convivencia han resistido sin ayuda y sin esperanza. Esa es la situación. Mientras Naciones Unidas y Europa enviaban convoyes humanitarios que no siempre llegaban y aun cuando llegaban hacían posible, como mucho, que los bosnios muriesen con el estómago lleno en vez de con el estómago vacío, nadie ha sido capaz de tomar la decisión de obligar a Serbia a parar esa guerra. De todas formas, es demasiado tarde. Los militares de Belgrado, conscientes de su impunidad y sabiendo desde el principio que contra ellos solo se adoptarían palabras y no hechos graves, burlaron el embargo internacional y se aprovisionaron en el mercado negro. En cuanto a los objetivos militares de la Gran Serbia, en Bosnia, hace tiempo que todos fueron alcanzados. La guerra en las últimas semanas no ha supuesto sino los últimos ajustes tácticos de Belgrado para consolidar sus posiciones en los territorios conquistados antes de que la mesa de negociaciones consagre con la complicidad o el silencio internacional su implacable política de hechos consumados. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si habéis visto una caja de munición que os acabo de pasar por ahí. Bueno, está por aquí. Bueno, no, simplemente decir los diferentes tipos de munición que allí se utilizaban. Tú estás harto de verlo, pero vamos. Era por contaros anecdóticamente cosas como esto, que es los restos de una bala Dundum, que es... Esta, tengo una aquí. Esta, que según la disparas se abre, te destroza por dentro todo lo que quiere. Esto que son esquirlas de metralla de obuses que continuamente estaban cayendo, y estos se repartían miles cada vez que caía uno. Estos son granadas de mano que se soltaban. Balas de acero como esta, que esta traspasa todo ese chaleco entero y traspasa un muro de hormigón también. En fin, aquello fue una prueba para los militares para, como siempre, probar las armas y terminar con las últimas y sacar armamento nuevo. Eso para mí, todas las guerras son exactamente lo mismo. Terminar con las armas antiguas, empezar con armas nuevas. En esta guerra entrevistamos a una persona que había comprado una Luer, no sé si os acordáis de la guerra en Alemania, que las Luers eran aquellas metralletas que llevaban los alemanes, que tenían dos, uno para agarrar y uno, no sé cómo explicarlo, pero bueno, la típica metralleta alemana, y la compró para defender su casa, que no, así no lo dijo, por 200 marcos. El precio de un periodista muerto estaba en aquella época 500 marcos. Esto era un poco la situación que había. Me gustaría que me preguntarais alguna cosilla, pero vamos, yo hasta aquí he llegado porque mi base era fundamentalmente contaros el sistema de trabajo que allí teníamos. Y creo que lo he hecho. Dime. Yo tenía una pregunta y es... Gracias. A nivel social, ¿qué es lo más difícil tanto de un reportero como de un cámara para poder conectar con la gente en este tipo de situaciones? Porque intuyo que no será a lo mejor fácil sacarle las declaraciones a una persona a lo mejor que ha perdido a miembros de su familia o cualquier circunstancia. Creo que lo más difícil es hacer algo como lo que ha hecho, bueno, hoy me he estado contando a mediodía, un reportaje sobre mujeres violadas. ¿Está ahí? No. No te había visto. Pues creo que lo más difícil es eso, conseguir sacar declaraciones de un tema así.
De otros temas es también difícil, pero se puede llegar a conseguir a base de paciencia y de darle a la gente el tiempo necesario. De eso José Antonio también sabe bastante, darle a cada uno un poco lo suyo. En todo caso, yo lo he contado muy rápido, todo lo que hacíamos, porque querían que 45 minutos se me iban a acabar y he ido todo muy rápido. Pero cuando salíamos a la calle e intentábamos hablar con la gente. Bueno, Arturo intentaba hablar con la gente, yo ya bastante tenía con lo mío. Pero contribuíamos todos un poco en ese sentido y cuento el caso de una persona que Arturo hizo un relato de ella años después en el periódico, en el XL Semanal, que unió dos historias en una. No sé si habéis visto un Golf que salía con los pies por fuera una señora. Bueno, pues a esa historia la añadió a esta. Cada día que salíamos a patrullar un poco por la ciudad, nos encontrábamos a una señora, una chica de como unos 35 años, que solía estar cerca de la zona de la biblioteca, y nos la encontramos una vez, 2 veces, hasta 3, y a la cuarta nos paramos y nos pusimos a hablar con ella, qué hacía allí, qué tal. Pues la tía se dedicaba a pasear, no tenía nada que hacer en su casa y salía a la calle, con el peligro que había, pues salía a la calle a pasear. Y como ya no la habíamos visto un día, pues volvimos a verla otra vez y hubo un día que nos la montamos en el coche y vino con nosotros. O sea, Yasmina, la nombró Arturo, no me acuerdo si el nombre era ese, pero le llamó Yasmina. A Yasmina pasó como 2 semanas y la dejamos de ver, nunca más la volvimos a ver. Y Arturo la noveló mezclando la historia de Yasmina, que nos contó a ella en el coche, no recuerdo exactamente la historia de ella, pero sí se montó en el coche y nos contó la historia de ella, de su familia, y vino con nosotros haciendo circuitos porque nos fuimos a la cola del pan, nos fuimos al mercado, y nos iba contando su historia. Y aquello quedó y lo mezcló con las piernas que aparecieron en el Golf en el hospital. No era ella, porque no era ella, porque además dije, bueno, vamos a ver y tal, quién es y tal, no era ella, pero podría haber sido ella. Y entonces las historias un poco las cuento así. Yo no sé si eso está bien visto dentro del mundo periodístico, pero yo creo que hay veces que tienes que llegar a la gente y las historias pasan y tú no estás en todo. Es como correr el sonido, en la banda de sonido en un momento dado, cuando estás, que tengo aquí entradillas de Arturo, en el cementerio un día a las 7 de la tarde que teníamos que salir a toda hostia para meter la pieza en el telediario y nos faltaba la entradilla. Y estábamos en el cementerio y decíamos, bueno, nos falta que hacemos la entradilla y como están todo el día traca, 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 bueno, pues un traca, traca de fondo, que era sonido de ametralladoras o sonido de bombardeo. Pues nada, en ese momento no la había. Y espera, y grabas una segunda entradilla y tampoco. Y de repente cortas y empiezan los ruidos. Digo, bueno, pues venga, vamos en esta. Y empiezas a grabar la entradilla y tampoco. Digo, cuando ya ves que el límite se acaba, que ya tienes que estar saliendo para la televisión porque no vas a llegar a la edición o no vas a llegar al envío, corres la cinta a la pista de audio y eso yo reivindico que se puede hacer, pero en realidad no, esa pista de audio no correspondía en ese momento, correspondía 5 segundos más antes. Cosas que pasan. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál sería para ti la imagen de esta guerra con la que te has quedado? Porque todas las guerras son diferentes. No sé, yo creo que hay una señora que pasó desapercibida, que estaba ahí llorando, que era una señora muy delgadita, pero para mí, como es la parte que yo he hecho, era una francotiradora que pillaron los bosnios, Serbia, y la acusaron de francotiradora, además la pillaron con el fusil, o sea, y no la mataron, la metieron para adentro. Nosotros conseguimos llegar a la cárcel y conseguimos hacer las imágenes de ella, pues claro, era una magdalena, no paraba de llorar, la tía diciendo que no había hecho nada y había pruebas suficientes como que había estado de francotiradora. Para mí la imagen de la señora llorando aquella, sabiendo lo que le iba a pasar después, nunca supimos nada más, pero me lo imagino. Cosas de esas. También la imagen, hay otro niño que está de espalda y lo están operando y no había anestesia en ese hospital y le estaban operando sin anestesia. Estaban sacando pedazos de metralla de la espalda. Hay miles de imágenes, pero quizás si te tienes que quedar con una, no sé con cuál de ellas, pero hay muchas. Hay muchas. En cada guerra, a mí me encanta, a ver si os lo explico. ¿Tengo yo el teléfono? En algún sitio lo he dejado. Sí. A ver, lo vais a ver ahora.
McCurry. La guerra, para mí esta es la imagen de aquella guerra. Hay otras, pero para mí fue aquella, me quedé con esta. Yo creo que en Sarajevo no hay una que fuera fundamental, pero porque había tanta imagen, pudimos hacer tanto trabajo, pudimos ir a tantos sitios, más tarde con José Antonio estuvimos en Kosovo y en Albania, ¿cuántos? 2 meses en Kukes, en Albania, en la parte, 3 meses viendo cómo bajaban continuamente los albano-kosovares, saliendo de aquel país. Eran todos los días, nos íbamos a la frontera, todos los días a la puta frontera. Kukes, un pueblo de mierda, donde había una frontera y estaban saliendo por ahí los albano-kosovares. Salía lo más dispar, desde un niño cargando con su madre, hasta una señora cargando con 20 mochilas, llegaban a la zona del campo de refugiados, se caían muertos, derrotados allí. Imágenes todas las que quieras. ¿Con cuál te quedas? Pues no lo sé. Hay una que de un niño que se... Perdón, ¿te decías tú? Pensé que habías levantado la mano. Para mí hay una foto de la guerra de los Balcanes, ¿os acordáis? La primera foto donde se ve unos bosnios, creo que están casi con el primer campo de... Bueno, sí, perfecto, sí. No está aquí, no la tengo aquí. Es la primera imagen que recuerda... Sí, el campo de refugiados. Sí, en campo de refugiados se ve a varios, pero sobre un hombre que está sin nada. Totalmente delgado. Y parece que estamos viendo un judío en 1941. También en Kosovo, ya más tarde, Miguel Gil, un reportero que todos conocemos bien, que murió en Sierra Leona años después, que jugaba siempre al límite y se iba un poco más allá. Al final acabaron matándolo en Sierra Leona. Pero en Kosovo hizo grandes imágenes. Él pasaba la frontera con una moto y una cámara como esta, cruzaba la frontera, hacía imágenes, volvía para aquí, las enviaba, volvía a cruzar con la moto, volvía a enviarla. Y en aquella época hacía la subida de los albaneses que echaban los kosovares que echaban de Kosovo y los metían en trenes y los mandaban al sur, creo que eran al sur, a Macedonia. Y aquello eran por los mismos trenes que había en la época de los nazis. En fin, hay muchas imágenes, pero cada uno se va quedando. Pero sí, yo creo que esa imagen del campo de refugiados fue fundamental. Después de todas las imágenes horribles que has visto, de todas las situaciones malas que has visto, ¿llegó un momento en el que las normalizaste o había algo que ya decías, bueno, os voy a contar ya lo he visto, por decirlo de alguna manera? No, es cierto que he pasado por muchas, es cierto que no he tenido momentos malos, pero no sé por qué hay una parte en mí que no se acerca demasiado al que está al lado, al otro. Y a veces te llegas a reír de cosas absurdas, pero es mejor eso que no lo que os voy a contar, que le pasó a un compañero amigo mío. Vino con nosotros a Sarajevo. Cuando estuvo trabajando con nosotros una temporada, y en una despedida de autobuses que salían de Sarajevo y que dejaron salir los serbios, que se ven ahí las imágenes de madres con niños en los brazos, están encima de un autobús. Los serbios aquel día a las 9 de la mañana dejaban en teoría salir a 2 autobuses llenos de madres con niños. Y nos plantamos allí a las 9 de la mañana. Y estaban las madres con los niños pequeños, pero los niños que ya crecidos no los dejaban salir a una determinada edad. Y había una chica como de 14, 15 años que hablaba muy bien inglés y se puso a hablar con mi compañero en inglés. Y establecieron muy buena relación. Lo que pasa es que el autobús, en lugar de salir a las 9, salió como a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, no sé, pero fue muy tarde. Estuvimos toda la mañana allí. Y yo fue cuando hice las imágenes de eso de los niños que están sentados por ahí, llorando algunos y tal, que se estaban despidiendo de sus padres, se estaban yendo. Entonces eran imágenes bastante tristes. Y la chica esta, pues yo veía que no paraba de hablar con mi compañero. Venga a hablar, y seguían hablando, y pim, pim, y los dos tenían muy buen nivel de inglés y estuvieron hablando toda la mañana. Ahí quedó el tema. Terminamos la crónica, terminamos la pieza, nos fuimos a enviarla, la enviamos, pasaron como una semana. Y dentro de la ruta que hacíamos por Sarajevo nos fuimos al hospital y llegamos a la puerta del hospital y estaba esta chica y dice, hombre, ¿qué tal? ¿Qué hacéis por aquí? Y mi compañero se fue a hablar con ella. Arturo se fue para otra esquina y yo me quedé por allí, no sé qué estaba haciendo. Pero me quedé como mirando y vi que se pusieron otra vez a hablar. Y le estaba diciendo, no, es que mi hermano que estaba en primera línea, mi hermano mayor que yo, mi madre salió con mi hermano pequeño, pero mi hermano mayor que yo estaba en primera línea de frente
y lo han herido y lo han traído aquí, que ahora saldrá. Y según están contando eso, sale un señor con bata blanca, es decir, un médico del hospital, y dice, Tania, no sé qué, dice, sí, yo soy. Y le dice algo en serbo-bosnio, y la tía se pone a gritar, a llorar y tal, le acaba de decir que su hermano ha muerto. Se pone, ¿y a quién trinca? A mi compañero. Se trincan, se funden en un abrazo. Arturo, que viene corriendo, muy descolocado, ¿qué ha pasado? Le digo, nada, no pasa nada. ¿Pero qué ha pasado? Le digo, que no pasa nada, déjalo. ¿Pero qué? No entendía nada porque estaba en otro lado. Total, que se fundieron en un abrazo y aquel abrazo llevó a que mi compañero al día siguiente se marchó del país. Se marchó, se vino para España, volvió para España. ¿Por qué? Porque le dio, todos, creo, eso es mi forma de pensar, todos estamos posibilitados que nos pase eso, a todos nos puede pasar. ¿Por qué a lo mejor no me dio a mí? Porque a lo mejor yo no tengo la habilidad que él tenía de llegar a la gente, yo tengo menos, yo a lo mejor soy más retraído y hablo menos con la gente, pero estoy seguro que si me hubiera metido en cualquiera de los sitios que hemos estado juntos, los que estamos aquí, y si me hubiera metido en la piel de la otra persona, como a lo mejor tendría que haber hecho, no hubiera aguantado todos los sitios donde he estado. Hemos estado con Guardiola, recuerdo, lo hablábamos antes, con una familia que violaron a la hija y estuvimos entrevistando al padre, a la hija, la llevamos incluso porque no tenían transporte, ellos vivían como a 10 kilómetros de Médicos Sin Fronteras y tenían que ir los viernes, no tenían transporte, no los podía llevar nadie. Esto fue en Kosovo. Y los viernes fuimos a por ella durante 1 o 2 viernes y la llevamos al psicólogo de Médicos Sin Fronteras para que la trataran. Es decir, las historias, pero lo que sí puedes estar con ellos, puedes hablar con ellos. Pero a mí valía mucho que decía, yo ya había un momento donde no quería ir más allá. Y posiblemente sea por mi condición de cámara. Seguramente este señor y este señor, en ese sentido, lo tienen más difícil. Y vosotros, que tenéis la parte de que tenéis que establecer, es mucho más difícil establecer y sacarle provecho a una entrevista a una persona que es así, sin implicarte, es mucho más difícil. Yo tengo la cámara, al fin y al cabo, lo miro todo por un canuto y ahí me puedo quedar un poco atrás. De todas maneras, también intento no hacerlo, ¿no? Hay gente que es más habladora, pero yo creo que la parte difícil es la vuestra y mantenerte un poco al margen, yo no sé qué dirías tú o tú, pero debéis ahí a echarme una mano porque sois vosotros los que... Por curiosidad, ¿cuánto llevaba tu compañero trabajando allí? Allí estuvo 20 y pico días, 22, 23 días. O sea, que dirías que un poco la cura la cura un poco para no volverte loco o normalizar la muerte, diríamos que es no implicarse demasiado, aunque tienes que implicarte para grabar tus cosas, pero quizá no hay reglas, la mía es esa, José Antonio te dará la suya, él te dará la suya, François es igual, pero a mí me valió, mientras, no digo yo que a día de hoy, también es cierto que tenía 20 y tantos años y hoy tengo 60 años que cumplo dentro de un mes. No, seguro que vuelvo hoy a un Sarajevo posible y lo vería de otra manera, y es muy posible que me diera de otra manera. Entonces, no sé, son muchas maneras, depende de muchas cosas, muchos factores y de ti mismo, y no sé, ¿quién lo puede dominar? Que levante el dedo, porque yo no soy capaz.